Afila garras, afina colmillos y deja tu huella. Un podcast de emprendedores para emprendedores. Compartiremos las historias de los jaguares que son líderes de manadas. Entre Jaguares. Bienvenidos al nuevo episodio de Entre Jaguares. Hoy tenemos una joya. Hoy vamos a hablar de los negocios B2B, Business to Business. Y para eso tenemos un invitado muy especial, el señor Pablo Solórzano, que es el gerente de mercadeo B2B de Tigo. Pablo, bienvenido. Muchísimas gracias y de verdad un gusto poder participar acá y por favor compartir todo el conocimiento que pueda ser útil para estos jaguares que nos están escuchando. Qué lujo, Pablo, qué lujo. A ver, yo creo que la primera pregunta debiese de ser para explicarle a nuestra audiencia cuál es la diferencia entre un negocio B2B y un negocio B2C. La diferencia radica en tu cliente final. Realmente en un B2C pues estás hablando al consumidor directo. Entonces tienes que manejar ese lenguaje del consumidor, esos intereses del consumidor, incluso temporalidades del consumidor. Realmente el proceso de decisión es muy rápido. Entonces tienes que captar la atención del consumidor y compra casi en el mismo momento, y si no, pues es un proceso de decisión de días, en donde tienes que estarlo acompañando un poquito para seguir sonando, pero en el B2B es radicalmente distinto. Tu cliente es realmente una corporación, es una empresa. Entonces el proceso es diferente, porque entonces ya no tienes que enamorar solo a una persona como es el B2C. Tienes que enamorar a un equipo de compras, un equipo de ventas, un CEO, un gerente de tecnología, un gerente de marketing. O sea, tienes distintos stakeholders que van dentro de ese mismo proyecto y van a querer conocer más. Digamos, hay soluciones B2B que realmente al que le tienes que hablar es a compras, porque es el que va a tomar la decisión, va a pasar, estos son los perfiles y esto es lo que yo les propongo, es el presupuesto que vamos a manejar. Entonces, la gran diferencia es el cliente final, al que tú vas a estarte comunicando y también la forma en la que te vas a estar comunicando. Ahí cambian las redes sociales, los puntos de contacto, inclusive el discurso de ventas va a ir cambiando de acuerdo a cuál realidad es. Al final los dos son humanos. Y yo siempre he dicho que tanto hablemos de B2B, B2C, G2B, o sea, hay una combinación de más de 20 posibilidades para poder tener un flujo de ventas. Todos son humanos y todos se convierten en un H2H. Lo único que le tenemos que hablar a esa persona para poder convencerlo en el momento en especial. Claro. Un H2H es human to human. Un human to human, exacto. Una pregunta, Pablo. Los emprendedores en Guatemala, o por lo menos los que yo conozco, los que están queriendo empezar a emprender, como que naturalmente gravitan hacia B2C, ¿verdad? Voy a hacer un producto para vender en el súper, voy a poner un restaurante, voy a venderle al cliente final. ¿Por qué crees que es eso? Realmente es a lo que nosotros estamos acostumbrados desde que nacemos. El guatemalteco promedio, y estaba hablando específicamente de Guatemala, está entre 4,000 a 10,000 impactos publicitarios diarios, está expuesto a eso. Entonces nosotros estamos acostumbrados a un B2C, nos tratamos de guiar por las grandes cadenas, inclusive en escuelas de negocio, o se estudian en mercadeo, los casos que vemos son B2C. Normalmente no se toca una industria B2B porque es una industria muy específica, con estrategias muy específicas y tal vez mucho más difícil. Normalmente, como el emprendedor que uno es, lo digo que uno es porque yo emprendí a los 16 años, ¿verdad? Entonces, cuando uno está en el emprendimiento y cuando uno quiere dedicarse a eso, quiere ver retorno muy rápido. Claro. Entonces, uno busca y el primer cliente lo trata de maravilla, pero si es un negocio B2B, el segundo cliente posiblemente va a llegar hasta 3 meses, 6 meses después, lo cual a veces no es un lujo que nosotros nos podemos dar como emprendimiento. Entonces, optamos por un B2C. Mi emprendimiento siempre ha ido en un giro B2B, excepto el primero. Y ese primero, te digo, generó mucho. Y entonces te da mucha satisfacción, mucha seguridad de lo que estás haciendo. Entonces, como estás acostumbrado a ver esos tipos de casos, ves en plataformas de streaming que se hacen documentales de industrias B2C.
Entonces es lo que conoces. Las marcas. Es lo que ¿verdad? conoces. Lo que uno ve. Todos queremos ser esa gran marca, todos queremos ser ese gran posicionamiento, ese top of mind. Pero realmente a veces incluso en el top of mind de B2B no está, ¿verdad? Entonces ese es un poco de ego, pero también un poco de costumbre. Y tiene sus ventajas el negocio B2B. Yo también he sido emprendedor y siempre me he enfocado, bueno, no siempre, me he enfocado en negocios B2B, B2C, me fue bien en los B2B, me fue mal en los B2C. Sí. Tiene sus ventajas. Hablemos un poco de eso. ¿Cuáles crees que son? Las ventajas es que existe una menor saturación del mercado. Por lo mismo, porque es un poco más complejo. Entonces, cuando nosotros queremos sacar, digamos, un producto a la venta y lo vemos desde una perspectiva B2C, vamos a encontrar muchísimos, si no es que miles, de competidores. Y competidores directos estamos hablando. Cuando entramos a una industria B2C o cuando ese producto, ese talento que nosotros tenemos, le queremos dar un giro y decimos, voy a ir a un mercado que posiblemente no esté atendido o que a nadie se le haya ocurrido, voy a encontrar más áreas de oportunidad. Obviamente voy a tener que tener otra curva de aprendizaje, voy a tener que adaptar mis procesos, voy a tener que adaptar inclusive la forma en que vendo y la forma en que yo presento mis servicios. Pero cuando yo lo transformo voy a encontrar muchísimas más áreas de oportunidad y es un mercado que de verdad a veces no es ni siquiera atendido. Y está esa necesidad. Ahí es donde entonces inclusive en el B2B uno se puede dar el lujo de yo no voy a crear el producto que me gusta, sino el producto que el mercado necesita. Claro, eso es muy interesante porque entonces ahí implica un cambio de mentalidad de cómo ves la oportunidad. Exacto. Porque uno al final pues está en el súper y dice, aquí pudiera haber una marca de chiles con este sabor que no existe. Exacto. Pero entonces un emprendedor por naturaleza está viendo oportunidades. ¿Cómo se logra cambiar la mentalidad para entender cuáles son las oportunidades en el B2B? Yo lo que normalmente digo es viviendo la vida a detalle. Si tú vas a un restaurante y dices, o sea, qué delicioso platillo o algo, o qué bonito me lo están presentando, pero el plato está mal, por ejemplo. Y yo soy un artesano de resina o de alguno de estos, en vez de poder presentarlo y poner mi Instagram y todo, ¿por qué no busco ese contacto y decirle, yo te hago los platos? Y nació de algo tan común como ir a comer a un restaurante, ¿verdad? Entonces, ahí es donde nosotros vamos viendo. O, digamos, yo a veces pido por delivery, bueno, no a veces, la mayoría de veces pido por delivery, y se desarma el vaso, se rompe, la cajita en donde pusieron las bebidas es aguada. Y si yo tengo una imprenta, si yo tengo algo, ¿por qué no pensar en atender esa necesidad y decir, esta marca está mal? Y nació de un negocio B2C donde yo consumí un smoothie, por ejemplo. Y me pasó recientemente. Yo lo pedí a la oficina y cuando vi, era de verdad un show porque todo se había desarmado, todo se había regado. Si yo tuviera, digamos, ese giro de negocio, yo puedo decir, atiendo a la empresa, ahora es tan fácil como entrar a LinkedIn, ver quién está detrás, más si es otro emprendimiento, yo voy, digamos, a buscar ciertas plataformas donde ese emprendedor haya participado, donde yo lo pueda conocer, incluso está la teoría de los 6 puntos de contacto, ¿verdad? Con 6 personas yo puedo llegar a X o Y persona y le propongo una solución, porque ese seguramente es un pain point que él tiene o que no se ha dado cuenta que tiene. Un pain point. Quiero hablar un poco de los pain points, porque creo que ahí podemos resumir el foco de oportunidad, ¿verdad? ¿Qué es un pain point? Realmente, traducido a su punto de dolor, es algo que yo, como empresa, estoy adoleciendo, a lo que yo me estoy enfrentando y que está frustrando mi proceso para ventas y obviamente para conversión. Eso desde el lado del punto de vista empresarial. Pero el pain point normalmente nace desde el punto de vista del consumidor. ¿Por qué? Porque la empresa crea procesos o crea productos casi perfectos, pero no pone en atención qué es lo que le está provocando al consumidor cierto roce, cierta tensión que afecta. Por ejemplo, hay veces que muchos emprendedores, pues yo tengo un gimnasio, yo tengo un restaurante o algo, pero eso está dentro de un centro comercial. Y un pain point es el costo del parqueo. O que hay horas pico, entonces no encuentro parqueo. Entonces ahí es donde nosotros vamos viendo y es donde nosotros tenemos que desarrollar un Customer Journey donde
tanto sea digital o sea offline, yo tengo que encontrar esos puntos de dolor, esos puntos de fricción que tanto me están generando a mí como empresa un detrimento en mis ventas, pero también a mi consumidor que yo no logro convencer. Y esto existe independientemente de la industria, un B2B, un B2C, siempre lo va a existir y lo van a adolecer. Solo que mi responsabilidad es poder detectarlo y normalmente el cliente no me lo va a decir. Pero yo sí tengo capacidad de data, por ejemplo, si es un producto digital, yo puedo ir viendo por qué aquí se quedó el cliente, porque aquí ya no pasó al checkout y terminó la compra. Hay algo ahí. Digamos, hubo una experiencia que yo tuve, una landing page, donde todo estaba montado, una campaña estaba buena, la landing estaba buena, pero había una dificultad que cuando se pasaba a una versión móvil, un botoncito tapaba el botón de enviar. Entonces ya nadie lo enviaba porque nadie lo encontraba. Ahí era un punto de dolor para el cliente, porque si estaba interesado en ese producto no podía pedir información, pero también era un punto de dolor para la empresa, que si hubiesen puesto atención antes de esa auditoría, hubieran detectado ellos que ese era un punto de dolor para ellos, que no estaban cerrando esas ventas, claro, que no estaban captando esos leads. Claro, entonces para el emprendedor le podemos recomendar que vea oportunidades a través de entender los puntos de dolor de las empresas y traerles una solución para eso. Total. ¿Verdad? Interesante. Me hablabas del Customer Journey. Tú manejas tal vez uno de los negocios B2B más importantes de Guatemala, que es toda la venta de Tigo a nivel corporativo, ¿verdad? Es correcto. Hablas del Customer Journey en un negocio B2B. ¿Qué es eso? Customer Journey, realmente ahí nos regresamos a los fundamentos del marketing. Muchas veces, y nadie me dejará mentir, lo que aprendemos en la universidad, cuando salimos a la realidad es algo totalmente distinto. Pero acá sí tenemos que retroceder a uno de los fundamentos del marketing y es el funnel de ventas. Porque ese funnel, pues ya vamos a dejar de verlo como el mismo funnel que estudiamos en triangulito invertido y todo, y lo vamos a adaptar a ese Customer Journey. Pero ese Customer Journey, cuando yo hablo, es desde el momento en que yo aparezco en la vida de mi consumidor, que yo aparezco en la vida del cliente, hasta que esa persona se convierte en un referido. Y ya se convierte en ese word of mouth o algo que ya se convierte en un promotor de mi marca o de mi producto. Entonces yo voy evaluando cada uno de los pasos, cada uno de esos touch points y voy analizando. Inclusive cuando uno diseña un Customer Journey, vamos viendo y tenemos ahí una escala de satisfacción. ¿Cómo sería un Customer Journey promedio de una empresa B2B? Así paso a paso. Te digo, es un Customer Journey, nos basamos siempre en su atracción, digamos, como yo lo implemento, es el modelo AIDA, que es atracción, interés, deseo y acción. Yo no lo complico más. Tenemos un sistema, por ejemplo, el sistema del pirata, que le dicen que es R, son 3A y 3R, porque ya va revenue, va retención. Podemos complicarlo más, pero yo digo que mientras más sencillo, no solo lo podemos digerir nosotros más dentro de un equipo interno, sino que también lo podemos supervisar más. Entonces, ahí vamos a tener 4 etapas y nosotros tenemos desplegado en más de 4 Customer Journeys que se van interactuando. ¿Por qué? Porque cada cliente está en una etapa distinta. Cuando yo soy una marca naciente y diseño mi primer Customer Journey, yo sé que todos van a pasar por esa etapa. Pero cuando yo soy una marca existente y llevo años dentro del mercado, cuando yo diseño ese Customer Journey, yo no solo puedo tomar en cuenta los nuevos clientes. ¿Por qué? Porque tengo ya clientes en otras etapas. Esos clientes van a sentir precisamente mi cambio. ¿Por qué? Porque puedo estar más cercano, más pendiente de ellos, les puedo dar más beneficios. Y es ahí donde ese Customer Journey pues se va adaptando de acuerdo a cada una de las necesidades y etapas del cliente. Entonces vas a ver un diagrama de 4 pasos midiendo si hay fricción, no hay fricción, y analítica en cada uno de esos pasos. Entonces vas a tener vistas analíticas de cada uno de esos pasos. Pablo, ¿y cómo ves la inteligencia artificial afectando los procesos B2B? Más que afectando, influenciando, lo veo yo. Porque realmente la inteligencia artificial se convirtió en algo viral. Solo que, a ver, no es algo nuevo.
Tuvo un boom, sí, en el 2023 con todas estas soluciones de texto, de generación de imágenes con inteligencia artificial, pero no es algo nuevo. Digamos, cuando un negocio B2B está presentando, digamos, cierta realidad, y esto se puede adaptar tanto a B2C como B2B, yo puedo, con inteligencia artificial, con data, porque hay modelos entrenados y modelos no entrenados, ¿verdad? Pero yo puedo entrenarlo con esa data inicial. Lo he hecho yo en corporaciones anteriores, en las que he participado, ya no en Tigo, sino que lo he hecho en modelos anteriores, donde entrenamos con la data existente para que, si tú entras al sitio web al mismo tiempo que yo, no estamos viendo lo mismo. El sitio es el mismo, la dirección es la misma, pero no estamos viendo lo mismo porque te va a mostrar de acuerdo a tu necesidad, de acuerdo a tus intereses. Y acá, pues estamos hablando de prepararnos para un cookieless world. Nos estamos enfrentando a eso. Cada vez Google pues lo aplaza. ¿Va a llegar o no va a llegar? Eso es lo que ya no sé, porque recientemente pues recibí el correo donde, bueno, pues lo vamos a aplazar al 2025 y bueno, vamos así. Pero en el momento en el que llegue, me tengo que preguntar qué data tengo yo. Porque sí, están los modelos de inteligencia artificial, pero yo le estoy alimentando. Yo estoy entrenando realmente a cada modelo que yo uso, sea de texto, sea de imagen, con la información que yo le proveo. Cuando algo es gratis, el precio eres tú. Entonces yo lo estoy entrenando. La pregunta es, ¿qué estoy obteniendo yo a cambio? ¿Dónde yo estoy obteniendo esa data para poder entrenar mi propia inteligencia artificial? Y es ahí donde la inteligencia artificial aplicada a los negocios no es a la que estamos expuestos de manejar un modelo de texto, un modelo de imágenes, un modelo de voz por AI, sino que la inteligencia artificial aplicada a los negocios es volúmenes de data. Literalmente le entramos a una Big Data y aquí, pues si me permite, son 4: Zero, First, Second and Third Party Data, donde nosotros vamos obteniendo esa data desde distintos puntos. Hay unos que me lo alimentan las redes sociales, hay otro que me lo va a alimentar el comportamiento del consumidor dentro de mis plataformas, dentro de mis apps, dentro de mi negocio. Hay otro que me lo van a compartir, pero entonces tengo distintas fuentes de data que yo los voy a tener que aprovechar para entrenar a esos sitios web, para poder entrenar a esos email marketing, por ejemplo. Esas herramientas, es correcto. Sí, al final terminan siendo herramientas que tenés que entrenarlas, tenés que educarlas. Es un bebé que tenés que educar. Exactamente, exactamente. Y la fuerza comercial es una parte fundamental de cualquier negocio B2B, asumo, porque pues al final tenés que venderle empresas. A un emprendedor que está empezando con un negocio B2B, ¿le recomendarías irse por una fuerza comercial digital, más en persona? Ya estamos en un punto en donde las empresas ya están comprando vía digital. ¿Cómo está eso? Ahí es la famosa palabra clave, depende. Depende el giro del negocio. Los correos en frío son una excelente herramienta dentro del B2B para poder nosotros presentar y permanecer dentro de la mente del negocio. Pero muchas veces nosotros queremos interactuar con alguien. Sí, digamos, un chatbot puede ser una solución inicial para poder descargar a esa fuerza comercial, a esa fuerza de atención al cliente, pues las preguntas más básicas, las preguntas frecuentes. Pero siempre debe haber una opción para poder yo interactuar con un humano. Y es aquí donde ya es un mix, de un online a un offline. Entonces, digamos, acá entramos a una realidad que es O2O. Esto no se discutía antes de la pandemia. Es un online to offline y viceversa, un offline to online. Entonces, digamos, ¿cómo yo voy interactuando con mi marca? No puedo pensar en un 100% digital o un negocio 100% físico. Inclusive, hay unos que me dicen, no, pero es que las plataformas de streaming, de delivery o algo que pues en Estados Unidos nosotros compramos, en ningún momento interactuamos con alguien, me dice. Sí interactúas con alguien. Entonces sí, hay modelos que me recomiendan, porque compré esto, ahora compro otro. Estos modelos digitales, artificiales. Pero en algún momento, cuando se pierde tu paquete, lo que menos quieres es un chatbot. Porque el chatbot no te va a solucionar. El chatbot no te va a declarar un reembolso. Entonces ahí entra ahí es donde el consumidor se enoja. Es donde el consumidor se enoja. Algo tan simple.
Yo recientemente me cae la notificación en mi celular a las 11 de la noche de un cobro que yo ni siquiera reconocía. Es más, yo estaba leyendo, ni siquiera tenía el celular cerca. Ok, dije, voy a llamar al banco para poder reportar y poder bloquear la tarjeta. No hubo forma que me contestaran. Todos los negocios, chatbot. Voy al chatbot, nadie me atiende. Porque empiezo a interactuar y le digo, quiero bloquear mi tarjeta. Permíteme comunicarte con un agente. A los 45 minutos me comunica con el agente. Resulta que en esos 45 minutos yo ya había visto que habían cambiado la razón social del cobro y sabía a qué se refería el cobro. Pero yo en esos 45 minutos terminé odiando a la marca. Entonces es donde tienes que tener tu compromiso de no hay 100% digital y no hay 100% offline. Tiene que ser una combinación. Y esto en atención, en ventas y en marketing. Hay que buscar una combinación. ¿Cuál crees que es el error más común que cometen los emprendedores que están iniciando un negocio B2B? Buenísima pregunta. Y yo creo que aquí retomo como iniciábamos el podcast, ¿verdad? Que a veces lo tratamos o estamos muy expuestos a industria B2C. Entonces lo queremos adaptar de la misma forma. Y pues estamos contagiados al final de las nuevas generaciones. Y lo primero que yo hago como una industria B2B es montarme a redes sociales. Sí, yo quiero tener mi fanpage, yo quiero estar en Instagram, yo voy a empezar a generar TikToks, voy a empezar... Y cuando vemos muchas veces en la industria B2B, ni siquiera nos guiamos por vanity metrics. Entonces me dicen, es que yo no tengo likes, es que no tengo comments. Y es como, la industria B2B no es así. Y yo les digo, publiquen. No van a recibir la misma oportunidad que fuera una industria B2C, pero no se frustren. Pero ese es el error. Lo recomiendo a nivel de reservar activos digitales. Voy a reservar mi dominio, voy a reservar mi fanpage, mi user de Instagram, mi user de TikTok, pero hasta ahí. Yo no me voy a montar, y a veces miro industrias B2B que aparecen, pero el montón de redes sociales aparecen en plataformas de streaming, y yo digo, ¿qué realmente están generando? Cuando yo me meto, vacío. Un gran dolor de cabeza. Exacto. Entonces, porque yo me expuse y no eliges ni siquiera los canales correctos para poder comunicar tu marca y comunicar en tu industria, para llegar a ese consumidor final. Entonces, cuando yo trato a mi marca B2B como una marca B2C, te digo, es la primera etapa de frustración que yo voy a tener. Y es el primer error que muchos cometen. Porque cuando yo llego y me dicen, no, es que mira, ya tenemos Instagram. Yo, ok, pero para el negocio B2B es diferente. Mejor hubieras empezado por reservar un dominio. Y por empezar, digamos, hay veces que no tenemos las posibilidades para empezar a desarrollar el sitio web, pero por lo menos ya tengo reservado un dominio. ¿Por qué? Porque un emprendedor o un consumidor B2B no me lo voy a convencer por Instagram. No lo voy a convencer por una story o por un reel. Me van a soportar cuando yo ya tenga el famoso Customer Journey, pero no me lo van a convencer en una etapa inicial. Entonces creo que es el primer error, poder tratarlo como una industria B2C. Pablo, ¿cuál ha sido la lección más valiosa que has aprendido en tus más de 10 años de experiencia en B2B? Que la automatización es tu aliado. Y no hablo de inteligencia artificial. Hablo de simplemente automatización de procesos, inclusive automatización en la reportería. Porque vas a empezar a administrar flujos excesivos cuando tu marca sea famosa, cuando tu marca sea exitosa. Al principio no lo vas a ver. Vas a decir, yo puedo contestar todos los mensajes que me entran. Yo puedo gestionar mail por mail. Pero cuando te enfrentes a una industria que yo me enfrenté, de más de 18 de millones de envíos mensuales por medios dirigidos, es insostenible. Cuando yo me enfrento a una industria donde voy acompañando a todos mis clientes, perfecto, desde el inicio, porque tuve 5 clientes el primer año, si andamos en una industria B2B, que es bastante bueno. Pero cuando yo entro a un volumen de 25 clientes, ni siquiera muy alto, unos están en una fase y voy a tener otros en fase inicial. Y yo ya lo perdí. Yo ya no sé ni qué le voy a comunicar y es imposible porque voy a descuidar a alguno de los dos, o al entrante o al existente, que son igual de importantes. E inclusive tal vez el existente sea más importante porque, pues ya lo sabemos, nos cuesta 10 veces más atraer a un nuevo cliente que retener al existente. Entonces,
la mayor lección es apuntarle a la automatización. Y es la primera compra que yo quisieran los emprendedores B2B. Mira, yo ya tengo mi plataforma de automatización. Existen plataformas maravillosas a las que he tenido oportunidad de poder trabajar con ellas y junto a ellas. Digo junto porque pues es una colaboración entre partners y tengo mis asistentes desde Estados Unidos, he tenido hasta de Ucrania, he tenido y todo, que me asisten en el desarrollo de la plataforma y en la administración de la plataforma, pero también las he operado. Entonces, cuando tenemos esas plataformas preciosas, nuestro mayor problema es ¿y qué comunico? ¿Y cómo la alimento? ¿Por qué? Porque son plataformas maravillosas, pero existen otras open source igual de buenas, que yo las puedo encontrar buscando en Google, preguntándole inclusive a la AI cuáles son las mejores plataformas para automation. Y cuando vas a ver, mucho se va a traducir en email marketing. Es más que email marketing, pero esa automatización va a ser clave para que no desatiendas a ninguno de tus clientes en ninguna fase. Pablo, hemos llegado al final de nuestro tiempo, lamentablemente, porque ha sido un episodio súper enriquecedor. Hemos aprendido mucho. Te agradezco Muchísimas que nos hayas compartido y abierto aquí el B2B de la manera en que lo hiciste. Estás bienvenido cuando quieras regresar. Gracias por la invitación y pues gracias a todos los que nos están escuchando. Muchas gracias, Pablo. Nos vemos a la próxima. Un gusto. Y hasta aquí llegó nuestro rugido. Ahora te toca a ti afilar garras, afinar colmillos y dejar tu huella en el mundo. Porque detrás de cada emprendimiento hay un gran jaguar. Entre Jaguares Podcast, gracias a Mastercard, Banco Industrial, Tigo Business,